Cuando decidí ir a las lomas, jamás imaginé que ese viaje cambiaría mi vida. Soy periodista, o al menos lo era en ese entonces, y siempre andaba buscando historias que pocos conocieran. En una de mis búsquedas en los archivos de la biblioteca, me topé con una pequeña referencia a un pueblo olvidado en las montañas, un lugar llamado Las Lomas. Lo curioso era que nadie parecía recordar haber oído de él, ni siquiera mis colegas más experimentados. Aquello, por supuesto, despertó mi curiosidad. No estaba en los mapas modernos, y las menciones en registros históricos eran escasas y vagas. El misterio alrededor de las lomas era tan fascinante que decidí investigar. Me tomó un tiempo encontrar un camino que me llevara a ese lugar, pero finalmente lo logré. Un sábado por la mañana, cargué mi coche con lo necesario para un viaje de un par de días y me dirigí hacia las montañas, sin saber lo que me esperaba. El camino comenzó normal, pero a medida que me adentraba más en las montañas, las cosas cambiaron. No era solo la distancia o lo solitario del lugar, sino la atmósfera misma. Los árboles a lo largo del sendero parecían más oscuros, casi retorcidos, y no había sonidos de vida animal. No escuchaba pájaros, ni siquiera el susurro del viento. Era como si todo estuviera envuelto en un silencio antinatural. Finalmente, tras varias horas de conducir por caminos serpenteantes y estrechos, llegué a lo que supuse era la entrada del pueblo. Había un cartel de madera vieja, casi ilegible, que apenas dejaba ver el nombre Las Lomas. El lugar, si se le podía llamar así, parecía congelado en el tiempo. Las casas, hechas de piedra y madera, estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Algunas estaban en ruinas, con ventanas rotas y puertas medio colgando. No había ni un alma a la vista. Estacioné el coche en lo que parecía ser la plaza central del pueblo. En el centro, una iglesia antigua de piedra destacaba, con su campanario torcido y un aspecto de abandono que me puso los pelos de punta. A lo lejos, vi una pequeña tienda que parecía estar abierta. Decidí comenzar por ahí. Cuando entré, me recibió una anciana que estaba detrás del mostrador. Su piel era tan pálida que parecía casi translúcida, y sus ojos, de un gris apagado, me miraron con una mezcla de curiosidad y desdén. La tienda olía a polvo y humedad, como si hubiera estado cerrada por mucho tiempo. ¿Qué te trae por aquí?, me preguntó la mujer, con una voz áspera que se sentía como el crujido de ramas secas. Le expliqué que era periodista y que había venido a investigar sobre el pueblo. Al mencionar mi intención, su rostro se oscureció de inmediato. No me respondió de inmediato, y por un momento pensé que me pediría que me fuera. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, dijo finalmente, casi susurrando. Las Lomas no es un lugar para visitantes. Eso solo avivó mi curiosidad. Le pedí que me contara más sobre el pueblo, sobre lo que había sucedido allí. La anciana me miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando si debía o no compartir la historia. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Las Lomas no siempre fue así, dijo. Hace muchos años, era un lugar próspero, lleno de vida. Las cosechas eran abundantes y la gente era feliz. Pero algo cambió. Algo oscuro se apoderó de este lugar. La mujer me contó que, hace más de 100 años, un forastero llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había decidido instalarse en las lomas, pero desde el momento en que lo hizo, las cosas comenzaron a torcerse. Los cultivos comenzaron a marchitarse sin razón aparente, el ganado enfermó, y la gente empezó a desaparecer. La gente del pueblo comenzó a sospechar del forastero, y las tensiones crecieron. Un día, un niño desapareció sin dejar rastro. La desesperación se apoderó de los padres, y la rabia del pueblo estalló.
Acusaron al forastero de estar detrás de las desapariciones y una noche, en un acto de justicia brutal, lo arrastraron fuera de su casa y lo lincharon. Lo quemaron en la plaza central, convencidos de que con su muerte terminarían los males del pueblo. Pero no fue así. Después de su muerte, las cosas empeoraron. Las cosechas no solo se marchitaron por completo, sino que el suelo se volvió estéril. Los animales comenzaron a morir en masa, y la gente seguía desapareciendo, solo que ahora no eran encontrados nunca más. Algunos decían que el forastero había lanzado una maldición sobre el pueblo antes de morir, y que su espíritu vagaba por las lomas, llevándose a quien se atreviera a quedarse. La anciana hizo una pausa y me miró fijamente. Desde entonces, Las Lomas quedó maldita. La mayoría de los habitantes huyeron, pero los pocos que se quedaron no tuvieron la misma suerte. Le pregunté qué había pasado con ellos, pero la mujer solo sacudió la cabeza. No querrás saberlo, fue todo lo que dijo. Después de aquella conversación, sentí un nudo en el estómago. Decidí explorar un poco más el pueblo, a pesar de que cada parte de mi ser me decía que me fuera. Caminé por las calles desiertas, entre casas vacías y deterioradas. El silencio era abrumador, pero lo peor fue la sensación constante de que alguien, o algo, me estaba observando. No lo veía, pero lo sentía, como una sombra que se movía justo fuera de mi campo de visión. Llegué a la iglesia, el edificio más grande del pueblo. Las puertas estaban cerradas con un candado viejo, pero, por alguna razón que no puedo explicar, sentí la necesidad de entrar. Encontré una ventana rota en un lateral y logré colarme adentro. El interior estaba en completo abandono. Los bancos estaban cubiertos de polvo, y las paredes, ennegrecidas por el tiempo, parecían esconder secretos oscuros. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Alguien, o algo, estaba susurrando mi nombre. Me quedé congelada. El susurro se hizo más fuerte, más insistente, hasta que casi podía sentir el aliento frío en mi nuca. Salí corriendo de la iglesia sin mirar atrás. Al llegar a mi coche, supe que tenía que irme de inmediato. Conduje de regreso a la ciudad lo más rápido que pude, y mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. En la entrada del pueblo, una figura oscura se quedaba allí, inmóvil, observándome partir. No he vuelto a Las Lomas desde ese día. Ni lo haré jamás. No sé qué fue lo que encontré allí, pero algo me dice que esa maldición sigue viva, esperando la oportunidad de reclamar a otro desafortunado. Hace unos años, escuché hablar de un pequeño pueblo llamado San Antonio. Era un lugar aislado, enclavado entre colinas y bosques que casi lo mantenían oculto del resto del mundo. Lo curioso de San Antonio es que apenas aparecía en los registros oficiales, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. Eso, por supuesto, despertó mi interés. Lo que había oído eran solo rumores, historias vagas contadas en susurros por los habitantes de pueblos cercanos. Decían que nadie se quedaba en San Antonio por mucho tiempo, que los visitantes desaparecían sin dejar rastro y que las familias que llevaban generaciones viviendo allí se iban en silencio, sin despedirse. Nadie hablaba mucho de por qué sucedía esto, pero las miradas de advertencia que recibía cada vez que mencionaba el lugar eran suficientes para saber que había algo más profundo, algo oscuro. Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. No estaba muy lejos de donde vivía, tal vez a un par de horas en coche, y mi trabajo como periodista me permitía investigar estos misterios con una excusa profesional. Empaqué lo esencial, tomé mi cámara y libreta, y partí una mañana temprano hacia San Antonio.
El camino se volvió cada vez más estrecho y serpenteante a medida que me adentraba en el bosque que rodeaba al pueblo. El aire era más frío de lo que debería ser para esa época del año, y no había señales de vida animal a lo largo del camino. La ausencia de aves cantando o el susurro del viento entre los árboles me dio una sensación extraña, casi como si el bosque supiera que algo no estaba bien. Después de un par de horas, el bosque se abrió y pude ver el pequeño pueblo a lo lejos. San Antonio era aún más desolado de lo que había imaginado. Las casas eran de madera vieja, muchas de ellas cubiertas de musgo, y los caminos de tierra estaban en mal estado, llenos de grietas y maleza. Lo que más me llamó la atención fue que, a pesar del día soleado, el cielo sobre el pueblo parecía nublado, como si una niebla gris lo cubriera permanentemente. Apenas vi a una o dos personas mientras caminaba por las calles polvorientas. Los pocos que pasaban no me miraban, y si lo hacían, era con una mezcla de desconfianza y temor. Me acerqué a una pequeña tienda en la plaza central, una de las pocas que parecía estar en funcionamiento, y entré. Dentro, un hombre mayor estaba detrás del mostrador, leyendo un periódico amarillento que parecía tener décadas de antigüedad. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se oscurecieron. No dijo una palabra, pero la tensión en el ambiente era palpable. Le pregunté si podía contarme algo sobre el pueblo, alguna historia local que pudiera ser de interés para mi artículo. Al principio, se mantuvo en silencio, como si estuviera sopesando si debía o no hablar conmigo. Finalmente, dejó el periódico a un lado y comenzó a hablar en voz baja. San Antonio no siempre fue así, dijo. Hace muchos años, la gente venía aquí buscando trabajo. Había una mina en las colinas, rica en minerales que atrajeron a muchas familias. El pueblo prosperaba. Pero un día, algo cambió. Le pedí que continuara, intrigado. El hombre tomó un largo suspiro antes de proseguir. Los mineros encontraron algo que no debían. Una cámara subterránea, más profunda que cualquier otra parte de la mina. Cuando entraron, trajeron algo de vuelta. Al principio, nadie sabía qué era. Pero después, las cosas comenzaron a suceder. Me contó que, tras el descubrimiento de esa cámara, los mineros empezaron a desaparecer. Primero fue uno, luego otro. El pueblo pensó que eran accidentes, pero los cuerpos nunca se encontraban. Luego, la oscuridad comenzó a invadir San Antonio. No era una oscuridad física, sino algo más profundo, más siniestro. La gente empezó a volverse extraña. Familias que habían vivido juntas durante generaciones comenzaban a pelearse, algunos vecinos se encerraban en sus casas y no volvían a salir. Una noche, según el hombre, un grupo de mineros decidió que ya era suficiente. Armados con antorchas y herramientas, entraron en la mina para cerrar la cámara subterránea y acabar con lo que fuera que estaba corrompiendo al pueblo. Ninguno regresó. Los pocos habitantes que quedaban empezaron a abandonar el pueblo, y los que se quedaron se hundieron en la locura o simplemente desaparecieron. Desde entonces, San Antonio ha sido un lugar olvidado, un sitio donde nadie viene y del que pocos se van. Le pregunté al hombre si había visto la cámara, si sabía exactamente qué había allí abajo. Sus ojos se oscurecieron aún más y negó con la cabeza. Nadie que haya entrado en esa cámara ha vuelto para contarlo, dijo. Pero todos sabemos que la oscuridad sigue ahí abajo, esperando. Aquella conversación me dejó inquieto, pero al mismo tiempo más decidido a descubrir la verdad. Decidí que debía ir a la mina. El hombre me advirtió que no lo hiciera, que lo que quedaba allí no era para ser visto por ojos humanos. Pero mi curiosidad fue más fuerte. La entrada de la mina estaba a las afueras del pueblo, rodeada de vegetación espesa. Era una estructura vieja,
hecha de madera y metal oxidado. La sensación de ser observado me siguió mientras me acercaba. Tomé una linterna y me aventuré dentro. El aire en la mina era denso y frío. A medida que descendía, el eco de mis pasos parecía distorsionarse, como si el espacio a mi alrededor se estuviera deformando. Los túneles eran angostos y serpenteantes, pero después de una hora caminando, finalmente llegué a lo que supuse era la cámara de la que me había hablado el hombre. La entrada a la cámara estaba parcialmente bloqueada por rocas, pero logré deslizarme entre ellas. Dentro, el aire era aún más pesado, casi asfixiante. La linterna parpadeó por un momento, pero logré estabilizarla. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la cámara había una especie de altar de piedra, antiguo y cubierto de símbolos que no reconocí. Pero lo que realmente me horrorizó fue lo que estaba sobre el altar, una figura, o lo que quedaba de una. Era imposible decir si alguna vez fue humana o no, pero su piel estaba marchita, como si hubiera sido momificada por el tiempo. Sus ojos, dos cuencas vacías, parecían seguirme mientras me acercaba. El aire estaba impregnado de un hedor rancio, como si la muerte misma se hubiera quedado atrapada allí. De repente, un sonido me sacó de mi trance. Era un susurro, un murmullo bajo y constante que llenaba la cámara. No podía entender las palabras, pero sentía que algo, o alguien, intentaba comunicarse conmigo. Fue entonces cuando sentí un frío indescriptible recorrer mi espina dorsal. Una sombra, más oscura que la propia oscuridad, comenzó a moverse en las paredes de la cámara. Mi instinto me gritaba que debía huir, pero estaba paralizado por el terror. Cuando la sombra comenzó a rodearme, logré reunir las fuerzas para salir corriendo. Me tropecé varias veces en mi huida, golpeándome contra las paredes de la mina, pero no me detuve. El susurro seguía detrás de mí, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Finalmente, llegué a la entrada de la mina y, al salir, miré hacia atrás, esperando ver la sombra persiguiéndome, pero no había nada. Sin embargo, sabía que había algo allí, algo que no debía haber sido perturbado. Era una tarde de otoño cuando decidí emprender un viaje al pequeño y remoto pueblo de San Alejo. No era un lugar del que se hablara mucho, pero en las pocas ocasiones en que se mencionaba, siempre estaba envuelto en misterio. Historias vagas circulaban entre los locales. Algunos decían que quienes visitaban San Alejo no regresaban igual y en ciertos casos ni siquiera volvían. Como periodista, la curiosidad me ganó. Me atraía la idea de desmentir aquellos mitos o, al menos, encontrar alguna explicación lógica. Había algo en la incertidumbre que me hacía querer llegar hasta el fondo de todo. Lo primero que noté al buscar información sobre San Alejo fue lo difícil que era encontrar algo concreto. El pueblo apenas aparecía en los mapas y no había prácticamente ningún registro oficial sobre él. Decidí confiar en las direcciones vagas que me dieron en un café de la ciudad más cercana y, con algo de nerviosismo, emprendí el viaje. El camino hacia el pueblo era extraño. Tras unos kilómetros por una carretera regular, tuve que desviarme por una senda angosta, bordeada de árboles frondosos que parecían estrecharse sobre el auto. No había señalización, ni ninguna otra indicación de que estuviera en la dirección correcta. Mi celular había perdido señal hacía rato, y conforme avanzaba, el aire parecía volverse más denso. Un sentimiento de inquietud comenzó a instalarse en mí. Las ramas de los árboles se balanceaban ligeramente, aunque no había viento. Algo no estaba bien. Finalmente, después de lo que parecieron horas de manejar, llegué a San Alejo. Lo primero que me golpeó fue el silencio. Ni un alma a la vista, y apenas un murmullo de vida en el aire. El pueblo era pequeño,
con casas antiguas y mal conservadas. Los techos parecían a punto de derrumbarse y las calles polvorientas parecían haber sido abandonadas hacía mucho tiempo. No obstante, había pequeñas señales de actividad, una tienda abierta, un perro solitario cruzando la calle y una luz parpadeante en lo que parecía ser una posada. Estacioné el auto frente a la posada, que era uno de los pocos edificios que parecía en funcionamiento. La fachada mostraba signos evidentes de desgaste, pero una débil luz en su interior me indicaba que estaba abierta. Al entrar, una campanilla sonó, y una mujer mayor, de rostro inexpresivo, me recibió desde el mostrador. Tenía una mirada cansada, como si hubiera visto demasiadas cosas en su vida, y al hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Habitación?, preguntó, sin ninguna emoción. Asentí, y sin hacer preguntas ni entablar conversación, me entregó la llave de una habitación en el segundo piso. Su mirada me seguía de manera incómoda mientras subía las escaleras crujientes. La habitación era básica, una cama de madera que se veía frágil, una lámpara de noche que parpadeaba ligeramente y una ventana que daba al centro del pueblo. Me acerqué a la ventana y noté algo que no había visto antes, un edificio más grande, al final de la calle, que destacaba entre las demás casas. Tenía una arquitectura diferente, casi como si hubiera pertenecido a otra época. Decidí que sería mi primer destino al día siguiente. Esa noche, el sueño no me llegó fácilmente. El silencio en el pueblo era profundo, casi palpable, y aunque estaba cansado por el viaje, me resultaba imposible relajarme. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar susurros. Intenté decirme que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero los murmullos parecían provenir de todas partes, aumentando en intensidad cuanto más intentaba ignorarlos. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño intranquilo. En mi sueño, me encontraba caminando por las calles vacías de San Alejo, pero el pueblo ya no parecía tan abandonado. Las ventanas de las casas estaban iluminadas y aunque no veía a nadie, sentía que muchas miradas me seguían. Caminé hasta el edificio que había visto desde mi ventana, y justo cuando me acerqué a la puerta, ésta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y profundo. Antes de poder entrar, me desperté de golpe, empapado en sudor. A la mañana siguiente, el día estaba nublado, y el pueblo seguía envuelto en una atmósfera de misterio. Salí de la posada y me dirigí directamente al edificio que había visto en mi sueño. Al acercarme, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de polvo, y la puerta principal, aunque aparentemente intacta, tenía marcas de rasguños, como si alguien o algo hubiera intentado entrar o salir desesperadamente. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Sin embargo, cuando estaba a punto de darme por vencido, escuché un leve sonido proveniente del interior. Parecía un susurro, similar al que había escuchado en mi sueño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí que debía continuar. Me dirigí hacia la parte trasera del edificio, donde encontré una pequeña ventana rota. Con algo de esfuerzo, logré colarme dentro. El interior era aún más inquietante que el exterior. El aire estaba viciado, y la oscuridad parecía consumirlo todo. Avancé por un pasillo estrecho, sintiendo que algo no estaba bien. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser dibujos, pero no pude distinguir bien qué representaban. Seguí avanzando, y el susurro se hizo más fuerte. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. Empujé lentamente, y lo que vi me dejó paralizado. La habitación estaba llena de fotos antiguas, pero lo más perturbador fue que muchas de esas fotos mostraban personas que habían desaparecido en San Alejo, según los rumores.
Pero eso no fue lo peor. Al fondo de la sala, una figura encorvada, cubierta de sombras, me observaba. No podía verle el rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Di un paso atrás, y en ese momento, la figura se levantó lentamente. Sin esperar a ver qué sucedía, salí corriendo de allí, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a mi auto, y conduje sin parar hasta estar lo suficientemente lejos de San Alejo. Nunca hablé de lo que vi en ese pueblo, pero lo que sé con certeza es que no era un lugar normal. Algo oscuro acecha allí, algo que ha estado escondido por mucho tiempo y que no quiere ser descubierto.